Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conversando con Jorge Guzmán. Él es diputado de Bópoli del Maule. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Rocío. Muy contento de poder esta conversación, este diálogo hoy día contigo. Sí, queremos revisar un poquito qué es lo que está pasando en el Congreso y en materia de seguridad específicamente. Te habíamos pedido hace bastante tiempo la entrevista y cada vez venía más sal en esta comida, en esta cocina de cosas que están pasando. El año pasado tú participaste dentro de las mesas de conversación con el gobierno y ahora ya hay harto más paño que cortar. Hay bastantes leyes que se están conversando también, tenemos la aprobación de la ley Nain Retamal, pero quedó una patita fuera o que están tratando de poner en el gobierno, que es el tema de las RUF. Entonces, me gustaría que nos comentaras ahí, aparte de todo lo que está pasando en Calama, también que va por un tema de seguridad y que también está en la... O sea, cuando tú crees que ya pasó, esto vuelve. Y pasa ahora con lo de Calama, con lo que encontraron también en Santiago, después de desbaratar de desbaratar a este grupo de extranjeros que estaban haciendo secuestros express, que Exacto. encontraron tres personas fallecidas, o sea, asesinadas finalmente ahora, que están pudiendo identificar toda esa línea. Es un tipo de... También se está conversando en el Congreso, entiendo, mayores penas para el tema del secuestro en particular. Bueno, hay harto tema que conversar en el tema seguridad, así que gracias por aceptar esta invitación, Jorge. No, gracias a ti, Rocío. Y la verdad que tú lo decías, nosotros venimos hace harto tiempo planificando esta entrevista, pero en la medida que ha ido pasando el tiempo, se ha puesto más intenso todo el debate, toda la conversación, lo que nosotros podemos hacer respecto de una crisis de seguridad que también ha ido avanzando significativamente. Nosotros, y lo hemos dicho insistentemente, creemos que el país está enfrentando una crisis de seguridad sin precedentes, con una forma de delito nuevo, tú lo decías, el delito del secuestro, la extorsión, el crimen organizado que está presente en nuestro país. Y la verdad, con hechos que nos tienen bastante preocupados, el aumento de la cantidad de homicidios que hay en el país, la cantidad de narcotráfico, de verdad que no es menor que Chile sea el país que más exporta drogas al extranjero. O sea, según los datos que se han entregado, nuestro país se ha convertido en una zona de tránsito importante de droga. Entonces, a la crisis de seguridad, a la crisis del crimen organizado, a la crisis que tenemos con narcotráfico se suma una crisis migratoria que lamentablemente va de la mano, pareciera, con esta crisis de seguridad. Entonces, no es menor todo lo que hemos vivido, no es menor los datos estadísticos respecto a la cantidad de homicidios que tenemos en el país, no es menor enterarnos de un tipo de delito violento que se ha visibilizado en el último tiempo con ajustes de cuenta, aparecen cuatro personas acribilladas en la quinta región, aparecen tres cuerpos en estado de descomposición en la región metropolitana, aparecen cuerpos descuartizados también en Maipú. Entonces la situación Ya, pero el de Maipú es un caso en particular porque ahí es un tema de, se está viendo violencia intrafamiliar o algo por el sí, estilo, no necesariamente sí, está asociado al tema de los narcos, por muy impactante que sea este tema de... totalmente. Pero sí ha habido un brazo que se encontró en alguna parte también, está todo ahí bastante mezclado, pero para que no Sí, mezclemos más no, a nuestros pero auditores. yo no quiero, o sea, yo estoy hablando en términos genéricos de la violencia y del tipo de delincuencia que estamos viviendo en el país, más allá de su origen. Entonces, tenemos una crisis de seguridad que es evidente, desde la cual venimos hace un par de años atrás. Yo calculo que hace 5 años que esta crisis de seguridad empezó a avanzar. Y la verdad que los chilenos no podemos acostumbrarnos a este tipo de delincuencia, a este tipo de violencia. Y esperamos que en definitiva quienes cumplimos roles legislativos, quienes cumplen el rol ejecutivo y también el Poder Judicial, estén a la altura de las circunstancias. Y cuando hablamos de una crisis de seguridad sin precedentes, significa que hay que tomar decisiones también sin precedentes. Y eso significa enfrentar la delincuencia, enfrentar el narcotráfico, entregarle mayores herramientas y atribuciones a nuestras policías, entregarles protección a nuestras policías y del mismo modo también planificar y hacer una buena gestión de control migratorio, por cuanto, insisto, la gran mayoría o sea, la crisis de seguridad lamentablemente va de la mano con una crisis migratoria que el país no está a la altura de las circunstancias y de la cual también hay que hacerse cargo. Claro, sin duda aquí hay muchísimos temas que ir tocando. Vámonos primero al tema del Congreso, ya que estamos hablando con un diputado de la República. Jorge, de las leyes que actualmente tenemos,
dentro del país. Se supone que Chile es una de las que tiene las penas más altas, entonces mucho espacio para aumentar las penas no habría. ¿Es tan así o no es tan así? Bueno, primero, desconozco si Chile es el país que tiene las penas más altas. Lo que sí estoy consciente es que nuestro país tiene un sistema penal que es muy antiguo y el cual se ha ido modificando, se ha ido estableciendo nuevos tipos penales, se ha ido aumentando la sanción en algunos delitos, y eso se ha hecho quizás de una forma no tan armónica o no tan coherente. Por eso es tan importante y tan relevante lo que se está haciendo hoy día en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia respecto a tener un nuevo código penal que en definitiva sea armónico y coherente en sus normas, en su contenido. Pero paralelamente, nosotros también hemos avanzado en tipificar o simplificar la sanción penal en varios tipos penales que se han empezado a reiterar o que se han incorporado en nuestra comunidad. O sea, hoy día tenemos delitos que antes no teníamos tan visibles. El sicariato era un delito que, si bien es cierto, existe en nuestro sistema jurídico, nosotros se ha debido desde el Parlamento agravar la figura y además hacerle algunas modificaciones en el tipo para efecto de que otro tipo de acciones también entren dentro de la figura del sicariato. Lo mismo con el secuestro, lo mismo con la extorsión, lo mismo con facilitar el cómo perseguimos el crimen organizado. Nosotros, y yo creo que algo que está en deuda al país, es que mientras siguen funcionando las bandas criminales en Chile, mientras siguen aumentando sus patrimonios, resulta que nadie prende luces de alerta, por ejemplo, en el Servicio de Impuestos Internos, respecto a cómo una persona de un día para otro aparece con autos, con casas, con propiedades y no tienen cómo justificar de dónde provienen los fondos para poder obtener ese patrimonio. Entonces, necesitamos hacer reformas, necesitamos hacer modificaciones legislativas para efectos de enfrentar este nuevo sistema penal. Ya no es el delincuente independiente que funcionaba robando en una casa o que hacía el lanzazo en la calle, sino que son verdaderas organizaciones criminales que tienen una jerarquía, que tienen una estructura, que además, perdón, tienen presencia internacional. Lo decía el subsecretario Monsalve, en Chile a lo menos hay 4 organizaciones criminales que vienen de distintos países de Latinoamérica y que en definitiva están compitiendo dentro de nuestro territorio por quién toma el control de la delincuencia en el país. Entonces, cuando Chile ha cambiado en estos aspectos, hay que cambiar también la forma de sancionar, perseguir y buscar sacar de nuestro territorio este tipo de delincuencia. Claro, porque una de las cosas que salían a relevancia de esta última semana, por ejemplo, que habla la alcaldesa Evelyn Matei cuando habla de que los delitos antes eran más simples, se podría decir, y el Código Penal estaba pensado justamente en el Lanza y no en estas organizaciones como las que vimos en el caso Providencia, donde habían 54 miembros de la organización de motochorros, que lo único que hacían era el lanzazo. Entonces, agarraban una vez, lo sacaban de circulación y como era un delito simple, se cerraba rápido y volvía. Pero aquí había una organización criminal detrás que iba mucho más allá del robo del celular y que tenía principalmente migrantes asociados a ella. Y ahí es donde decían entraba en la conversación cambiar el Código Penal por quizás la tercera es la vencida, que hablaban de que si tú cometías el delito una vez, tenías una sanción, una segunda vez por lo mismo otra, y a la tercera no habían formas alternativas de disminuir la condena, por ejemplo. Sí, bueno, de hecho, se ha estado conversando que Chile tiene un sistema bastante garantista. Ya no me estoy saliendo un poco de lo que significa el Código Penal, sino que nos estamos yendo a la aplicación del Código Procesal Penal, lo que hacen los Mm. jueces de garantía y el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, respecto a la presunción de inocencia, respecto a cuándo procede o no la prisión preventiva y también el cumplimiento alternativo de penas, que no todos los delincuentes de nuestro país cuando cometen delitos se van a la cárcel, sino que muchos de ellos cumplen sus condenas fuera de recintos penitenciarios. Entonces, eso también es uno de los aspectos que nosotros tenemos que ver. O sea, no puede ser que hayan delincuentes que tengan 30, 40 condenas previas y todavía no estén cumpliendo penas en la cárcel. Entonces, eso es uno de los criterios que hay que cambiar. Lo mismo que hizo el fiscal nacional hace pocas semanas, luego del fallecimiento del Ujú. cabo Daniel Palma, que estableció un criterio, de hecho se llamó el criterio Valencia, y que Ujú. estableció que las fiscalías debían pedir la prisión preventiva siempre que un extranjero cometiera un delito y no tuviese o no lograra acreditar su identidad. Y creemos que ese solo gesto, esa sola
instrucción dada por el fiscal nacional, inmediatamente significó que algunos migrantes tomaran la decisión de salir de Chile, migrantes irregulares, y nos encontramos con una noticia un poco anecdótica en el sentido de que hoy día nosotros tenemos un problema de ingreso irregular al país y cuando esos migrantes irregulares se quisieron ir hace pocos días de Chile, resulta que las condiciones no estaban dadas para que salieran de Chile porque habían entrado de forma irregular. Entonces, no es menor las decisiones que pueda tomar una autoridad o que podamos tomar como país respecto a qué pasa con la migración en el Chile. Nosotros presentamos hace muy poco, Rocío, un proyecto de ley que busca sancionar penalmente, que haya un tipo penal, una sanción penal por el ingreso irregular al país. Y creemos que en la medida que Chile tenga una ley que sancione con una pena a aquellas personas que ingresen de forma irregular a Chile, se va a inhibir a esos migrantes de ingresar al país de forma irregular y se va a buscar que ingresen de forma legal, que es como corresponde. Entonces, algunos aspectos que pueden sonar decorativos, como por ejemplo decisiones de autoridad, nosotros creemos que no son decorativos, que sí producen efecto en disminuir la delincuencia, disminuir, en este caso, la migración irregular, y de esa forma poder tomar acciones concretas. Del mismo modo, presentamos un proyecto de ley para lograr tener mayor capacidad de postulación en carabineros, que hoy día todos sabemos y estamos conscientes que la dotación policial es más baja de lo que eventualmente se necesita. También presentamos un proyecto de ley que busca que se publique, que la gente sepa quiénes son los prófugos de la justicia en el país. Y también presentamos otro proyecto de ley, y destaco estos tres proyectos porque vamos a estar en La Moneda el día lunes, para decirle al presidente que le dé urgencia, para que el criterio de Valencia, esta decisión del fiscal nacional, ya no sea una decisión administrativa, sino que sea una ley, que exista prisión preventiva para aquellas personas extranjeras que cometan delitos en Chile y que no tengan cómo acreditar fehacientemente su identidad. Primera pregunta, estas tres leyes o proyectos de ley están dentro del fast track que estaba hablando la semana pasada en el Congreso? No, no, y eso de hecho ha sido una de las críticas que nosotros hemos hecho a estos 31 proyectos que fueron acordados por la Cámara de Diputados y el Senado en materia de seguridad. ¿Y por qué una crítica? No es que no compartamos que esos 31 proyectos son urgentes. Lo que nosotros creemos que hay más opciones, proyectos, iniciativas legales que podrían abordarse rápidamente y que también podrían aportar a la crisis de seguridad que está viviendo el país. Por eso vamos a ir a pedirle al Ejecutivo que el Ejecutivo le dé urgencia, porque en la medida que ellos le den urgencia, los proyectos van a poder avanzar más rápidamente. De hecho, nosotros logramos eso, logramos avanzar en 6 proyectos al menos, en forma muy rápida, dentro de ellos el proyecto Ley Naín Retamal, y no necesitamos al Ejecutivo para que lo hiciera, sino que necesitamos la voluntad parlamentaria para ponerlo en tabla, discutirlo y hacerlo avanzar. Entonces, si tuvimos esa disposición hace 3 semanas, si esa disposición se vio presionada, lamentablemente, por dos hechos que fueron muy dolorosos para Chile, para Carabineros, como fue el fallecimiento de la sargento Olivares y el cabo Palma, bueno, ahora sigamos en esa línea y avancemos en proyectos de ley que se hagan cargo de la crisis de seguridad y la crisis migratoria que vive Chile. Ahora, ¿esta mayor capacidad de carabineros fue asociado también con un aumento de costos, por lo tanto de presupuesto y requeriría apoyo del Estado del gobierno para poder ser presentado? En el proyecto que nosotros presentamos no, por Ya. cuanto hoy día hay una queja de la institución de carabineros que no están logrando cumplir con las postulaciones, con las plazas que tienen disponibles para postular. Ok. Eh, los números en este minuto no los tengo acá, pero Carabineros, si tenía, por decir algo, 100 cupos para Carabineros, hoy día no están postulando más de 60. Ok, o sea, Entonces, se necesita apoyo para que postulen más, o sea, mayor justamente, promoción de lograron esa posición. Ok, ok, entiendo. justamente. Y la propuesta que nosotros hicimos es que la formación de un carabinero hoy día demora 2 años. Eso Ujú. demora un carabinero entre que ingresa y sale a estar operativo, ¿no? No así la escuela de oficiales o suboficiales, pero un carabinero demora 2 años de formación. Y tenemos, por otra parte, jóvenes, una gran cantidad de jóvenes en Chile que hacen su servicio militar. Muchos de esos miles de jóvenes que hacen el servicio militar continúan con carreras asociadas ya sea a carabineros, gendarmería, ejército, etcétera. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que hay un incentivo adicional para ingresar a carabineros al considerar ese año de formación del servicio militar homologable para la carrera de carabineros. Entonces, aquellos jóvenes que hagan el servicio militar puedan pasar ya con un año de formación
a su segundo año en la escuela de carabineros y de esa forma tener más rápidamente y más incentivo a participar en una institución que requiere hoy día mayor participación. Y ante la duda, nosotros lo conversamos con algunas personas cercanas al ejército. El ejército, si bien es cierto, tiene una formación distinta a carabineros, desde hace un rato, un tiempo a esta parte, ya se están formando con normas de orden público, porque le ha tocado, desde el año 2019 en adelante, cumplir mucho rol de orden público, producto de lo que pasó en octubre, producto de lo que ocurrió después con la pandemia y hoy día con la crisis de seguridad en la macrozona sur, la crisis de seguridad en la macrozona norte. Entonces ya tienen dentro de sus mallas curriculares, lo que no implica o lo que no significa que no pueda seguir adaptándose la malla curricular a entregarle una formación más cercana a lo que se refiere a orden público para que ese año de formación sea homologable posteriormente en Carabineros. Respecto al criterio Valencia, se hizo un comunicado de parte de los fiscales que hay muchos que no estaban de acuerdo con este criterio y estaban intentando no aplicarlo, porque por un lado es que el fiscal efectivamente solicite esta prisión preventiva y otra que el juez la entregue efectivamente la prisión preventiva. Por eso ustedes quieren estandarizar esto a nivel de ley, ¿cierto? Totalmente. Eso es la lógica, súper bien, Rocío, la interpretación, porque en la práctica, al ser una instrucción del fiscal, lo que le está diciendo a los fiscales de Chile, en definitiva, pida la prisión preventiva cuando se encuentre en este escenario. Una persona extranjera comete delito en Chile y no logra acreditar de buena forma su identidad. Y a Ujú. mí me parece de toda lógica, porque una persona que no logre acreditar su identidad cae también en los presupuestos para una prisión preventiva. O sea, es un riesgo para la investigación, es un riesgo para la sociedad y eventualmente también es un riesgo para la víctima porque puede que esa persona nunca más se presente a un tribunal porque no vamos a tener cómo requerirlos para que estén en un tribunal. Entonces, la prisión preventiva es un medio efectivo y idóneo para garantizar el proceso judicial penal frente a una persona que cometió un delito. Pero se corre el riesgo que tú dices, que eventualmente los fiscales no estén de acuerdo y no pidan la prisión preventiva, o en su defecto el juez interprete que no aplica una prisión preventiva respecto de los casos que nosotros hemos hecho mención. Pero si nosotros le damos rango legal al criterio de Valencia, el juez se va a ver en la obligación de cumplir con la ley y por tanto va a tener que aplicar una prisión preventiva a aquellos extranjeros que cometan delitos en Chile y que no hayan acreditado de forma segura su identidad en un tribunal. Por tanto, ahí lo que correspondería es dar cumplimiento a una ley que establezca dicha prisión preventiva para esta persona. Ya, aquí me entran dos dudas. Una es, que ya se ha conversado bastante, si es que hay capacidad efectivamente para retener a estas personas, o sea, si tenemos cárceles suficientes o lugares de baja complejidad para poder tener a estas personas en prisión preventiva una vez que esto se hiciera ley. Y segundo, si es que se decretase la expulsión de estas personas porque no tenemos cómo hacerlo, ¿qué- ¿en qué, en qué piso estamos efectivamente con los países vecinos para poder que ellos vuelvan donde vinieron o que vuelvan al país de origen finalmente? Sí, bueno, primero, el tema de carcelario en el país es crítico, ¿ya? Ahí tenemos un sistema carcelario que está superado. Hoy día tenemos las capacidades de las cárceles tenemos más presos que capacidad carcelaria, por tanto, la situación se hace problemática, se hace compleja, hay cárceles de alta complejidad que tienen una cantidad de presos por sobre la capacidad que ellos requieren y por tanto las cárceles se transforman en definitiva en un punto de violación de los derechos humanos y por otra parte no cumplen el rol fundamental, que es justamente que se pague una pena, pero también que la persona que cae presa se reinserte en la sociedad, o sea, la cárcel tiene que tener un rol de reinserción. Y en Chile ese rol no se está cumpliendo. Las cárceles se han transformado más en nichos de delincuencia, donde incluso siguen delinquiendo desde dentro de los propios centros penales, o en su efecto, en las mismas cárceles nacen organizaciones criminales, se perfeccionan y posteriormente salen a seguir cumpliendo o cometiendo delito en el exterior. Entonces, eso es una medida a más largo plazo, pero claramente Chile tiene que avanzar en un sistema penitenciario que en definitiva se haga cargo de que las personas que estén presas estén y que no se vulneren sus derechos humanos y por otra parte que logremos la reinserción social. En su efecto, si no logramos reinserción social a través de las penas o de las sanciones penales, vamos a generar un sistema, una rueda de delincuencia permanente que no va a tener control. Entonces es una medida a más largo plazo. Y lo segundo que me pregunta respecto a aquellas personas que cometen delitos y que son extranjeros y que nosotros
tomemos la decisión de expulsarlos. Creo que ahí justamente hay que hacer un trabajo con los países que en definitiva son los países de orígenes. Me refiero particularmente a Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, y tener la posibilidad de expulsar a estos migrantes, pero primero para que los reciban en dichos países y segundo, tenemos que garantizar que nuestra frontera esté protegida. No sacamos nada con expulsar migrantes que al día siguiente van a estar nuevamente cruzando la frontera y nuevamente cometiendo delitos en Chile. ¿Y cómo podríamos proteger efectivamente esas fronteras? Porque actualmente lo que se hizo, por ejemplo, fue destinar dotación militar de cierta manera para allá, pero también bastante restringido porque ¿qué podía hacer un militar si es que una persona cruza y sigue cruzando y cruzó, le va a disparar? Y si le dispara, ¿lo vamos a tener que atender entonces en nuestros propios recintos asistenciales? Claro. Bueno, de hecho, nosotros presentamos una iniciativa en este sentido. Hoy día Chile tiene una ley, que es la Ley de Infraestructura Crítica, que la aprobamos hace muy poco, y que establece dentro de las infraestructuras críticas de Chile justamente la frontera. Por tanto, hoy día existe la posibilidad, por decisión de autoridad, de que los militares protejan la frontera del país. Nosotros creemos que tenemos que ir más allá y las fronteras deben estar al resguardo de las Fuerzas Armadas, porque de esa forma nosotros tenemos la posibilidad de destinar a los carabineros que cumplen rol de frontera hoy día a hacerse cargo justamente de la crisis de seguridad y del orden interno. Mientras tanto, dejar a nuestras Fuerzas Armadas preocupadas de la protección de fronteras creemos que es una vía idónea. Y segundo, también le pedimos al Ejecutivo que hoy día necesitamos mayor tecnología para la protección de fronteras. Por ahí te acuerdas que hace un tiempo se hablaba y se discutía respecto a la construcción de una zanja en toda la extensión de las fronteras de Chile para evitar Ujú. el ingreso de migrantes. Bueno, nosotros creemos que hay soluciones mucho más fáciles y que son soluciones que van de la mano o a la par con las tecnologías que tiene el país y que tiene el mundo hoy día. Yo creo que un control de fronteras con las tecnologías adecuadas nos permitirían rápidamente saber quiénes están cruzando y por qué sectores están cruzando. Y de esa forma poder tener un mejor control. Adicional a ello, ya lo hemos dicho, tener una sanción penal por el ingreso irregular al país. O sea, la persona que es detenida ingresando irregularmente a Chile va a vivir un proceso de sanción penal, respetando el debido proceso sin duda, pero va a tener una condena. Hoy día no existe una condena por el ingreso irregular a Chile. Y posteriormente la expulsión, que tiene que ser al país de origen, pero posterior al cumplimiento de las penas y las sanciones que tenga el país. Y por ahí también escuchamos a un parlamentario que decía dejarlo con la prohibición de volver a ingresar a Chile en un tiempo determinado, como también una sanción accesoria al incumplimiento de las normas migratorias. Claro, porque en este minuto están entrando y después se produce una autodenuncia y tampoco tenemos un sistema migratorio, no estamos preparados para poder hacernos cargo de la formalización, o sea, de poner los papeles en regla para que esas personas que efectivamente vienen al país a trabajar puedan tener los papeles necesarios para trabajar de manera eh, formal, finalmente. Bueno, de hecho, el tema era más grave. Aquí entraban personas a Chile, se les tomaba detenidas porque habían ingresado en forma irregular, se les preguntaba el nombre, no lograban acreditar su nombre, entonces daban un nombre cualquiera, señalaban cualquier dirección y obviamente no había forma de poder volver a notificarlo. Entonces, cuando ya se decretaba la expulsión de ese migrante, se le iba a notificar al domicilio que había dado y el domicilio ahí o no existía el domicilio o no existía ese migrante ahí o simplemente no se le podía informar. Por tanto, logramos presentar una modificación a esta ley, a la ley de extranjería, y hoy día los migrantes que sean tomados detenidos en Chile van a tener que señalar una dirección, en la eventualidad que no la tengan, van a tener que dar un correo electrónico y eventualmente si no tienen un correo electrónico, van a ser notificados simplemente por el diario oficial, por aviso, ¿ya? Entonces, eso va a simplificar el proceso de expulsión que hoy día de verdad que se hacía muy complejo y casi imposible. Me quiero ir en estos últimos minutos un poquito más arriba y es a nivel constitucional, porque en este minuto se está discutiendo la propuesta de nueva constitución y uno de los temas que ha sido bastante complejos, que generó los primeros roces, fue el tema de un capítulo especial para las Fuerzas Armadas dentro de la nueva constitución. ¿Cómo lo perciben desde Chile Vamos, usted en particular? ¿Es necesario tener un capítulo? ¿Es esto subsanable dentro del resto de la constitución? ¿Qué, qué opiniones tiene al respecto? Bueno, nosotros primero creemos que el proceso constituyente es un proceso muy importante y relevante para el futuro de nuestro país.
dentro de los aspectos que se ha conversado también es si a nivel constitucional se garantiza a vivir en un ambiente seguro, en definitiva, y la obligación que tendría el Estado de Chile de garantizar la seguridad a sus compatriotas. Yo creo que es uno de los temas también que se está abordando y que esperamos que avance en el proceso constitucional. Y respecto al capítulo Fuerzas Armadas, nosotros sí creemos que debiese contemplarse dentro de la Constitución un capítulo destinado a establecer cuáles son las Fuerzas Armadas, su orden, su seguridad, etcétera, sin perjuicio de una ley orgánica constitucional posterior o los reglamentos que ordenen un poco su funcionamiento interno, pero a menos un reconocimiento constitucional como existe hoy en la Constitución creemos que es relevante y que es necesario. Yo creo que eso se puede avanzar. Recordemos que hoy día los expertos o van a presentar un pretexto constitucional y posteriormente serán los constituyentes electos quienes van a trabajar sobre la base del mismo para mejorarlo y perfeccionarlo. Y ahí también yo siento y espero que la ciudadanía acompañe este proceso eligiendo a buenos constituyentes, no polarizados, no personas que estén en lo extremo y que en definitiva bloqueen el proceso, sino que personas con la capacidad de construir acuerdos y diálogo para avanzar en una constitución que le haga bien al país, que le haga bien a Chile, que cierre el proceso constituyente y que nos permita avanzar todos sintiéndonos parte de un solo país. Bueno, muchas gracias. No le quito más tiempo, diputado Jorge Guzmán de Evópoli de la región del Maule. No, muchas gracias a ti, Rocío, un abrazo muy grande y agradecerte por este espacio de conversación. Y a todos los que se sumaron a esta conversación, les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Chao, chao.